tardes. Estoy más perdido. Buenas ¿Se observa, tardes, por favor? profesor. ¿Se observa? Sí, profesor, sí se observa. Gracias, chicos. Me pasé 13 minutos. Vamos a recuperar, ¿ya? Listo, gracias, chicos. Ya. Con tranquilidad. El tema es geósfera, ¿sí? Geósfera. Vamos a plantear así. Geósfera. Geo es tierra. Esfera de tierra es la parte sólida. Vamos a conocer la parte sólida del planeta. La estructura interna. Primero que tenemos que conocer es que nosotros, como ser humano, no hemos podido descender a la estructura interna, ¿sí? No se puede descender a la estructura interna directamente. ¿Y por qué no se puede descender directamente? Y la respuesta es que a mayor profundidad se incrementa, ¿dónde estás? Incrementa la presión. Aumenta la temperatura, mayor temperatura, ¿sí? Debido a las altas presiones y altas temperaturas, el hombre no puede conocer directamente la estructura interna. Lo hacemos indirectamente. A ver, saberes previos. ¿Cómo se estudia la estructura interna del planeta? Si nunca hemos descendido directamente. Por ejemplo, la temperatura en el núcleo interno. ¿Tienes la temperatura, según los científicos? 6.000 grados Celsius. 6.000 grados Celsius es como si estuviésemos en la superficie del Sol, ¿sí? Como si estuviésemos en la superficie del Sol. 6.000 grados Celsius. Y la presión varía de acuerdo a los expertos, 4 millones de atmósferas, otros dicen 10 millones de atmósferas, pero en promedio se maneja 4 millones de atmósferas en la estructura interna. Entonces, si no hemos descendido a la estructura interna, ¿cómo conocemos o cómo podemos afirmar que nuestro planeta tiene capas? Corteza, manto y núcleo. Respuesta, chicos. ¿Cómo conocemos la estructura interna del planeta? A través de métodos directos o indirectos. ¿Indirectos? Indirectos. Y los métodos indirectos se realiza mediante el estudio de ondas sísmicas. Conocemos la estructura interna del planeta analizando las ondas sísmicas. El estudio es indirecto, ¿ya? Muy bien. Vamos a ascender. Aquí están las capas de la geósfera. ¿Ya? Corteza. Una característica de la corteza es como la cáscara del huevo. Representa de toda la geósfera el 1% aproximadamente. El 1%. Y la capa de mayor volumen es el manto. Y capa de menor espesor es la corteza. Y la capa de mayor longitud, mayor espesor, es el núcleo. ¿Sí? Donde vivimos representa el 1%. Y la corteza se divide en corteza continental, cial, y corteza oceánica, cima. Cial, cima. Si algo existe en la parte superior, quiere decir que la corteza continental está conformada por rocas de menor densidad. Menor densidad. La corteza continental
no se escucha. Profe, tu audio no se escucha. Profe, no se escucha su audio. Aló, ¿se escucha? ¿Se escucha Sí, el audio? profesor. Ahora sí. Claro. Ahora Gracias, sí se le gracias. escucha, profesor. Correcto, un momento, por favor. Sí, profe. Pantalla completa. Perfecto. Ahora, vamos. Ya. Ahora sí se escucha. ¿Conforme? Chicos, Sí, por favor. profe. Ya, correcto, gracias. Sí, profe. Muy bien. Ah, listo. Dije hace un momento que la capa más estudiada es la corteza, ¿ya? Y el de mayor espesor de la corteza es cielo, corteza continental. Cima es de menor espesor, aproximadamente 5 kilómetros. Otros plantean 40 kilómetros cielo, y en otros textos 70, 40. Pero lo cierto es que cielo es la capa de mayor espesor. Cial viene de, por ejemplo, silicio más aluminio, aluminio, ¿ya? Aluminio, listo. Y cima, silicio más magnesio, magnesio. Muy bien, pero en la atmósfera
hay nitrógeno, oxígeno, pero el oxígeno es el que reacciona. Entonces el oxígeno reacciona con silicio, con aluminio, con magnesio, con silicio. A la corteza también se le da oxísfera. ¿Por qué? Porque predomina las rocas continentales predomina oxígeno, óxido de silicio, óxido de aluminio, óxido de magnesio y óxido de silicio. A la corteza terrestre se denomina oxísfera, porque predomina oxígeno en las rocas continentales. Muy bien. El manto. Una cosa es, decíamos anteriormente, la densidad, la presión y la temperatura incrementa con la profundidad. El punto donde las ondas sísmicas cambian de velocidad, donde cambian de velocidad, se denomina discontinuidad. Y esta. Mira, ¿cuántas discontinuidades principales hay? Aquí tenemos Mohorovičić y Gutenberg. ¿Qué es una discontinuidad? Es lugar donde las ondas sísmicas cambian de velocidad. ¿Por qué? Porque pasan de un estado de la materia a otro estado, de una densidad a mayor densidad, A eso se denomina discontinuidad. Muy bien. ¿Cuántas discontinuidades principales hay? Gutenberg divide la corteza en manto. Gutenberg, manto del núcleo. Son dos discontinuidades principales. La corteza se divide en axial y cima. También existe una discontinuidad secundaria. Esa discontinuidad secundaria se denomina Conrad. Conrad divide la corteza en axial y cima. ¿Correcto? El manto se divide en manto superior o astenósfera y manto inferior. Ese manto es dividido en dos partes. La discontinuidad se denomina repete. El núcleo externo y núcleo interno. Discontinuidad secundaria. ¿Cuántas discontinuidades existen? 3 secundarias y 2 principales. Muy bien. Vamos a, por ejemplo, el núcleo externo y el núcleo interno. El que divide es la discontinuidad de unidad. Muy bien. Núcleo externo, mediante estudio de ondas sísmicas, el núcleo externo, mayor velocidad. Mayor velocidad, no. Vamos, menor velocidad. Las ondas sísmicas adquieren menor velocidad. Y el núcleo interno, mayor velocidad.
mayor velocidad. ¿Ya? Por ejemplo, cima, que es sólido, mayor velocidad. Mayor velocidad. Sólido. Astenosfera tiene, es zona de magma. Por favor, atentos. Astenosfera es pregunta. Para examen de la pre o en el examen de admisión general. Astenosfera es pregunta. Esta es la zona donde hay corrientes convectivas. ¿Qué es corriente convectiva? Son corrientes de ascenso y descenso. Esta corriente convectiva es responsable. Profe, disculpe, creo que se Dígame, congeló su máquina, que no se... Está congelado. ¿está congelado? Su audio no se escucha bien, profe. A ver, ahora, ¿se escucha, chicos? Ahora se escucha. Sí, ¿Se Sí, escucha? sí, profe. Ah, ya. Muy bien, chicos. Ojalá que tenga más problemas. Ya. Lo que estamos haciendo, chicos, es que el estudio de nuestro planeta es a través de métodos indirectos, análisis de distintas. Voy a plantear así. Color negro. Sólidos, mayor velocidad. Mayor velocidad. La onda sísmica y mayor velocidad. Astenosfera está conformada por magma, semisólido. Por lo tanto, en astenosfera, la velocidad es más o menos, ¿ya? Más o menos. Crece la velocidad, decrece, ¿ya? En el manto inferior aumenta la velocidad. Muy bien, aumenta la velocidad. Y en el núcleo externo, el núcleo externo decrece la velocidad. Decrece la velocidad. Y en el núcleo externo aumenta la velocidad. ¿Listo? Eso conocemos por el estudio de ondas sísmicas. Donde hay mayor velocidad, la materia se encuentra en estado sólido. La materia se encuentra en estado sólido. Donde la velocidad es mayor, la materia se encuentra en estado sólido. Donde la velocidad es mayor, la materia se encuentra en estado sólido. ¿De acuerdo? Ya ver. En estado sólido. ¿Listo? Correcto. Y donde decrece la velocidad, la materia se encuentra en estado líquido. Listo. Se encuentra en estado líquido. El núcleo externo se encuentra en estado líquido y el núcleo interno se encuentra en estado sólido. La materia se encuentra en estado líquido. Es hierro, ¿de acuerdo? Es hierro níquel en estado líquido. Núcleo interno es hierro níquel en estado sólido. ¿Por qué el núcleo interno se encuentra en estado sólido? Y la respuesta es porque es el punto que soporta mayor presión. El núcleo interno tiene una temperatura
temperatura de 6.000 grados. A pesar de esta temperatura, la presión es superior. A consecuencia de la presión, la materia se encuentra en estado sólido. En cambio, el núcleo externo en estado líquido porque la presión es menor respecto al núcleo interno. El núcleo interno se encuentra en estado sólido. Eso conocemos estudiando ondas sísmicas. Hay una onda sísmica que no atraviesa núcleo externo. Esa onda sísmica que no atraviesa núcleo externo podría ser pregunta en el examen de admisión general. Se denomina ondas, chicos, ondas PR. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué onda sísmica no atraviesa líquidos? ¿Qué onda sísmica no atraviesa líquidos? Respuesta, ondas P o ondas S. Chicos, ¿me escuchan? No escucho, profe. ¿Aló? Ondas, Cortado, profe. por favor, estén en clase. Profe, no sé, su señal, no sé, pero se le escucha entrecortado, se va el audio, A regresa. veces se le va el audio, pero o sea, sí se le escucha, pero se le va como que se le entrecorta el audio. Ay, chicos, me salí, ¿no? ¿Se escucha, por favor, el audio? ¿Me confirma alguien? Sí, profe. Sí, pero se escucha. ¿Se escucha el audio? Sí, profesor. Chicos, ¿me escuchan? Sí, Sí, profe. Sí, profesor, profe. Sí, profesor. ¿Aló? Profe, ¿no se escucha? Profe, ¿nos puede escuchar? Sí se le escucha, profe. ¿Escuchan el audio? ¿Se escucha? Sí, sí le escuchamos, profesor. Sí, profesor. ¿Se escucha el audio, por favor? Sí, ¿no? Sí, profe, sí. Ahora sí. escucha? Profesor. Correcto. Me salí. Ya. Allá. Un ratito. Wow. Ya. Se observa. ¿Me confirma si se escucha? Por favor, tengo problemas por hoy día, pero que no pase nada. Por lo tanto, conclusión final, el núcleo interno es el que se encuentra en estado sólido y soporta alta presión. En cambio, el núcleo externo se encuentra en estado líquido, también soporta alta presión respecto a las capas anteriores, pero menor al núcleo interno. El núcleo externo se encuentra en estado líquido, nada más. Donde debemos dominar al 100% es la corteza terrestre, que se divide en cielo y cima. Ese es el estudio principal de la clase de hoy día. Muy bien, dinámica. Nuestro planeta no es estático. Nuestro planeta está en constante transformación. Pregunta de examen ordinario. Hay una fuerza que construye y esta fuerza que destruye. La fuerza que construye, marcas así, se denomina geodinámica interna o simplemente fuerzas endógenas.
Las fuerzas endógenas construyen, actúan contra la gravedad, generan deformación. Las fuerzas internas generan deformación. Son responsables de la formación de cordilleras, mesetas, depresiones, tablazos. Las fuerzas internas construyen. La clase número 4, fuerzas externas, fuerzas exógenas. Las fuerzas exógenas destruyen. La geodinámica externa o fuerzas exógenas destruyen. Y al destruir, dan origen a, por ejemplo, a cañones, a delta, valles. Entonces, de la interacción de fuerzas internas, escribo geodinámica interna. La geodinámica interna construye. La geodinámica externa destruye. A la geodinámica externa se le denomina fuerzas exógenas. Fuerzas exógenas. ¿Sí? Y a la geodinámica interna, fuerzas endógenas. Fuerzas endógenas. Listo. Fuerzas externas, fuerzas internas. Pregunta de examen de admisión general. Fuerzas exógenas. Fuerzas geográficas. Fuerzas geográficas. A las fuerzas exógenas también se denominan fuerzas geográficas. Destruyen. La clase de hoy es construcción. Fuerzas internas. Fuerzas endógenas. De la interacción de las dos fuerzas, ¿sí? De la interacción, Perú tiene variedad de relieves. ¿Ya? Variedad de relieves. ¿Por qué en la superficie terrestre observamos cordilleras o terrazas o meandros o grutas? Porque algunas han tenido origen por fuerzas internas y otras han tenido origen por fuerzas externas. De la interacción de las dos fuerzas antagónicas existe variedad de relieves. Pregunta de examen de admisión general. Geodinámica interna. Fuerzas endógenas. Fuerzas internas. Son fuerzas que construyen. Se dividen en geodinámica interna. Se dividen diastrofismo y vulcanismo. ¿Ya? Vamos. Vulcanismo. Vulcanismo. Geodinámica interna, vulcanismo, diastrofismo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es diastrofismo? Son fuerzas verticales. Son fuerzas verticales. Diastrofismo son fuerzas horizontales. A las fuerzas horizontales, se conoce con el nombre de orogénesis o epirogénesis. ¿Cuál sería la respuesta? Fuerzas horizontales y verticales. Verticales, epirogénesis. Así marcas. Vamos a escribir epirogénesis. Epirogénesis. Y a las fuerzas horizontales, orogénesis. Orogénesis. Muy bien. Epirogénesis. Mira.
¿Cuál es la diferencia? La epirogénesis se activa por la isostasia. Otra pregunta del examen ordinario. Epirogénesis se activa por la isostasia. La orogénesis se activa por las corrientes convectivas existentes en la astenósfera. Las corrientes convectivas son responsables del desplazamiento de las placas tectónicas. Estas placas se mueven, las placas tectónicas se mueven bajo el impulso de las corrientes convectivas. Escribo. Corrientes convectivas. Corrientes convectivas. Y las corrientes convectivas predominan en la astenósfera. En la astenósfera. La corteza, debajo de la corteza, astenósfera. La astenósfera se encuentra en estado magmático. En este lugar predomina magma. La velocidad de las ondas P es de mayor velocidad, decrece la velocidad, porque se encuentra en estado magmático. La astenósfera, chicos, se pregunta, porque en esta zona existen corrientes convectivas, que son las responsables del desplazamiento de las placas tectónicas. Dan origen a cordilleras. Epirogénesis, génesis es origen de continentes. Oro es montaña, origen de montañas, origen de cordilleras. ¿Cómo se formó la cordillera de los Andes? Por choque de placas tectónicas. ¿Por qué las placas tectónicas se mueven? Bajo el impulso de las corrientes de convección. Estas corrientes forman parte de la astenósfera. Y la astenósfera se encuentra en estado magmático. ¿Sí? La cordillera de los Andes se formó por choque de placas. ¿Listo? No puede retroceder. No puede retroceder al pasado. En cambio, epirogénesis es reversible. Son movimientos lentos, sostenibles, pero reversibles. En cambio, orogénesis no son reversibles. Analicemos. Mira, son movimientos verticales, de ascenso-descenso. Por ejemplo, esta es una cordillera. Es una cordillera, acá está, una cordillera. Y esta cordillera, con el tiempo, a través de millones de años, ha experimentado erosión. Pero hace millones de años, esta cordillera tenía mayor espesor. A consecuencia de mayor espesor, existía mayor peso. Hubo hundimiento. En esta zona se hundió, pero con el transcurrir del tiempo, esta masa rocosa ha experimentado erosión. Y al erosionarse, prácticamente ha perdido masa. Y al perder masa, menor peso en esta zona, ¿ya chicos? Está ocurriendo levantamiento. Entonces, los movimientos epirogénicos son reversibles. En cambio, los orogénicos no son reversibles. ¿Y qué más dice? Estos movimientos epirogénicos son lentos y sostenidos. Se trata de movimientos de compensación reversibles que inciden especialmente en la distribución terrestre y marina. Seguimos. Los movimientos epirogénicos, ¿cómo se formó los continentes? Movimiento epirogénico. ¿Cómo se formó el tablazo de brea de Pariñas, Lobitos, Restín en el Perú y los tablazos del mundo? Movimientos epirogénicos. En las primeras rocas
resto de primeras rocas de 4.000 millones de años, escudos, plataformas, tiene origen epirogénico. Pregunta para el examen: movimientos epirogénicos explican la formación de continentes. ¿Y cuál es la base científica? La base científica es la teoría de la isostasia, principio de Arquímedes. Mira, ¿qué dije hace un momento? Dije, si en esta zona hay materia, el peso, escribo en la parte superior, mayor masa, mayor peso, el peso del cuerpo genera hundimiento. Hundimiento, aquí está, mira, hundimiento. Pero ¿qué pasa si por erosión, por meteorización, hubo reducción de masa? Pues se va a generar un levantamiento, como se explica en la parte, en esta zona, ¿eh? La materia, el espesor de las rocas es menor a consecuencia de la erosión, entonces hay levantamiento. Pero esa materia que formó parte ha sido desplazada a otro lugar. Hubo acumulación de rocas sedimentarias y en esa zona hubo mayor peso y esa zona genera hundimiento. Entonces, si en una zona hay levantamiento, en otra zona existe hundimiento. A eso se llama ajuste isostático, explicado por la teoría de la isostasia. En la isostasia interviene peso, ¿sí? El peso. La cordillera tiene menor espesor, menor peso, por erosión, por meteorización, levantamiento. Pero si pasamos a una época de glaciación, mayor espesor de hielo va a generar hundimiento. Conclusión: los movimientos epirogénicos son reversibles. Son movimientos reversibles. En los epirogénicos interviene peso, gravedad, densidad. Muy bien. Movimientos orogénicos, que dije, explican la formación de cordilleras. Oro es montaña. Génesis, origen de las montañas. Epirogénesis, origen de los continentes. ¿Cómo se formó la Cordillera de los Andes? Y respondes porque eres del Perú, por choque de placas tectónicas. ¿Cómo se formó la Cordillera de Himalaya? Por choque de placas tectónicas. ¿Cómo se formó el Cáucaso? Choque de placas tectónicas. ¿Cómo se formó la Cordillera Atlas? Choque de placas tectónicas. Todas las cordilleras o sistemas montañosos tienen origen por convergencia de placas tectónicas. Vamos a borrar. Mira, de color rojo. Esta es la parte continental. Pregunto, si esta es la parte continental, ¿está conformada por rocas de mayor densidad o menor densidad? ¿Pueden activar su audio, por favor? La parte continental. En la parte continental, ¿existen rocas de mayor densidad o menor densidad? ¿Mayor o menor? Chicos, dije hace un Mayor momento. densidad. Correcto. Menor densidad. ¿Ya? Densidad. Listo. Y en la corteza oceánica, mayor densidad. Mayor densidad. Quiere decir, si convergen dos placas tectónicas de diferente densidad, la placa de mayor densidad se hunde, se autodestruye, ingresa hacia la astenosfera,
¿ya? Y la placa continental ocial de menor densidad comienza a plegarse, arrugarse, plegamiento, dando origen a cordilleras. Donde convergen dos placas de diferente densidad, una placa se autodestruye, que es cima, y se forma una fosa marina. Las fosas marinas solamente existen en zonas de convergencia de placas de diferente densidad. Muy bien, analicemos. Son movimientos horizontales. ¿Por qué se mueven las placas tectónicas? Respuesta. ¿Qué hay en la astenosfera? Corrientes de ascenso y corrientes de descenso. Esta corriente de ascenso y descenso, ¿qué nombre tiene? Corrientes convectivas. Corriente astenósfera pregunta porque es la zona donde predominan corrientes convectivas. Corrientes convectivas. Entonces estas corrientes desplazan a las placas tectónicas. Los movimientos horizontales, que son orogénicos, se activan por las corrientes convectivas. ¿Qué más dice? Donde los materiales sufren grandes y numerosos cambios en su disposición. En otras palabras, al chocar se forman cordilleras, mesetas, depresiones, dan lugar a plegamientos. Esto es importante, escribe, este es un ejemplo de plegamiento. Plegamiento. Muy bien, plegamiento. ¿Cuál es el requisito para un plegamiento? Ya esto para pregunta de examen de admisión general. ¿Cuál es el requisito para un plegamiento? Choque de placas. Correcto. ¿Qué más? En este lugar debe predominar rocas flexibles. Y las rocas flexibles son las rocas sedimentarias. Si en un lugar predominan rocas sedimentarias y es zona de choque de placas tectónicas, colisión de placas tectónicas, esta colisión va a dar origen a plegamiento. Para un plegamiento, requisito predominancia de rocas flexibles, rocas sedimentarias. Si no hubiera en la alternativa rocas sedimentarias, sí o sí debe estar esta palabra, geosinclinales. Geosinclinales. En un geosinclinal predominan rocas sedimentarias. Si existe geosinclinales, habrá plegamiento. ¿De acuerdo? Plegamiento. Muy bien. A consecuencia del plegamiento se forma esta parte, la parte superior, esta zona, dan origen a cordilleras, por lo general. La cordillera. ¿Cómo se formó la cordillera de los Andes? Por colisión de placas con plegamiento. Pero ¿qué pasa si colisionan dos placas y predominan rocas menos flexibles? En este lugar predomina, vamos a suponer, cambiar de color, predominan rocas metamórficas. Metamórficas. Predominan rocas ígneas. Rocas ígneas. Ya no ocurrirá plegamiento. Lo que va a ocurrir es lo siguiente. Se rompe la corteza. Se rompió la corteza. Y al romperse la corteza, hay zona de elevación y hay zona de hundimiento. Esta zona de elevación se llama horst. Y esta zona de hundimiento se denomina graben. Y zona de elevación, horst, se denomina meseta. 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 La meseta de Collao. Meseta. La meseta de Collao, su origen es por fallamiento. Graben
depresión. En una depresión, se depositó masas de agua, dando origen al lago Titicaca. Graben, ¿de acuerdo? Graben. Es depresión. Horst es meseta. Todo en conjunto, ¿de acuerdo? Todo en conjunto se denomina fallamiento. Para un fallamiento debe ocurrir colisión de placas tectónicas, choque de placas tectónicas, pero predominan rocas menos flexibles, rocas metamórficas o ígneas. A consecuencia de la predominancia de dichas rocas, se produce fallamiento. Entonces, para que ocurra fallamiento, rocas duras, colisión de placas, y la parte que se eleva, horst o meseta, y la parte que se hunde, graben o depresión. Muy bien. Si me dejé entender, chicos, ¿cuál es el requisito para que se formen fosas? Fosa marina, aparte de colisionar, dos placas colisionan horizontalmente. ¿Cuál es el requisito para que se formen fosas? ¿Por las corrientes convectivas? Sí, también fallamiento ocurre por las corrientes convectivas. ¿Cuál es el otro requisito importante, para que se dé formación de fosas? ¿Por qué Cima se hundió? En cambio, Cial se plegó, plegamiento. Para que se formen, Por la diferencia de la ¿cuál densidad. es el requisito? La diferencia de la densidad. Correcto, esa es la clave. Si colisionan dos placas de diferente densidad, la placa de mayor densidad se hunde. Cuando una placa de mayor densidad se hunde, se denomina subducción. 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 ¿Ya? Para que se dé subducción, debe colisionar dos placas de diferentes densidades. Profe, no se le escucha.
Profe, no se le escucha. Profe, no se le escucha. Profe, vámonos a recuperación ya. Profesor, se le ve toda su pantalla. Profe, se ve el chat. Profesor, no deja de compartir. Profesor, cierra el... Profe, cierra el chat, profe. Profesor, Eres mi bebé, mi bebito fiu fiu.
Profe, no se la escucha aún. Profe, no se le escucha. Profesor, no se le escucha. Profe, ¿nos logra escuchar? Profe, ¿nos escucha? Profe, nosotros no lo escuchamos. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, profesor. ¿Se escucha? Profe. Sí, profe, ya se escucha. Ya, gracias. ¿Me confirman, por favor, ya? Hoy te tengo problemas. Ya. Continuamos. Problema, tengo problema. Listo. Si es pregunta sobre orogénesis, es por convergencia de placas tectónicas. ¿Cómo se formó nuestra cordillera? Por choque de placas tectónicas, nada más. Colisión. Para la placa de Nazca, tiene mayor densidad respecto a la placa sudamericana. A consecuencia, tenemos una fosa marina. Esa fosa marina es por subducción. ¿Cuándo ocurre subducción? Cuando una placa de menor densidad, que es Cial, colisiona con una placa de mayor densidad. Ahí ocurre subducción, ¿ya? Si no, es obducción. Deriva continental. Deriva continental simplemente plantea, mira, a ver. Alguien dijo, la Tierra es inmóvil, no cambia, así fue siempre. Y alguien dijo, no, me parece que hay cambio. Observó el contorno de África y dijo que Sudamérica podía encajar en esta parte de África, esta parte de este sector. Vamos, entre esta zona y esta zona, podía encajar. Y efectivamente, enviaron expertos para extraer roca y buscar restos fósiles, y resulta que encontraron rocas de la misma antigüedad y el mismo tipo de roca, de restos fósiles. Y Alfred Wagner, o Wegener, Alfred Wagner, un alemán, dijo que hace millones de años, todos los continentes formaban un solo bloque. Y el supercontinente lo denominó Pangea. Pangea. Vamos a escribir. Pangea. Listo. Pan es toda y G es tierra. Toda la tierra forman un solo bloque. Pero la pregunta que le hicieron otros científicos es, si existió Pangea y cómo se fragmentó los continentes. Y Wagner responde de que él de plantear esa palabrita Pangea, dice que Pangea se fragmentó por la rotación terrestre. El movimiento rotación generó fragmentación. La atracción solar y lunar generó fragmentación, pero no fue la respuesta correcta. Fue considerado un orante, un loco, por plantear cosas absurdas. Quedó en el olvido. Él murió investigando. Pasaron años
pasaron años, y se produce el Año Geofísico Internacional. Este era el planteamiento de Wagner. El supercontinente se fragmentó en la Eurasia Gondwana, y Gondwana se fue fragmentando, mira, Sudamérica, África, Antártida, India, Australia, formaron parte de Gondwana, y hace 65 millones de años, lo que conocemos como continente actual. Y esta es la actualidad. Pero no supo explicar por qué se fragmentó. Ahora, como futuros amarquinos, ustedes ya pueden responder por qué se fragmentó Pangea bajo el impulso de las corrientes convectivas. Entonces, en el año Geofísico Internacional, 1957 a 58, todos los científicos del mundo capital, estamos en el mundo de la Guerra Fría, ¿no? Mundo capitalista, mundo socialista, objetivo es estudiar a nuestro planeta. Y culminó el año Geofísico Internacional y surgió una teoría, la teoría tectónica de placas, en 1961, planteado por Harry Hess, Tuso Wilson y Morgan Beer. Y los tres plantearon que nuestro planeta no conforma una unidad, sino que está fragmentada en bloques. Y estos bloques, él los denominó placas tectónicas. Harry Hess, Tuso Wilson y Morgan Beer plantea que la Tierra es como un rompecabezas, y cada pedazo de bloque rocoso lo denomina placas tectónicas. Esto sería una placa tectónica. Por ejemplo, esta placa colisión de placas, y esta placa se separa. Hay separación. Ahora vamos a forzar para entender. Y hay placas que se desplazan lateralmente. Pregunta de examen de admisión general. Hay 3 límites de placas tectónicas: choque de placas, separación de placas, divergencia de placas y fallas transformantes. Entonces, la teoría tectónica de placas, sustentada por Harry Hess, Tuso Wilson y Morgan Beer, plantean que nuestro planeta es como un rompecabezas, está fragmentado y se mueve horizontalmente bajo el impulso de las corrientes convectivas. Entonces, esta teoría le da validez a la teoría de la deriva continental. Es el, entre comillas, loco Alan Wagner, pasó a la historia como el pionero de plantear que hace 230 millones de años todas las placas tectónicas conformaron un solo bloque denominado Pangea, y que Pangea se fue fragmentando en la Eurasia Gondwana, y la Eurasia Gondwana se fue fragmentando en los continentes actuales. Entonces esta teoría le da sustento. Pero ¿por qué se mueven las placas? Lo que dijo hace un momento un estudiante, bajo el impulso de las corrientes convección. ¿Sí? Bajo el impulso de las corrientes de convección. Y la pregunta sería, por ejemplo, en esta zona, separación de placas, divergencia de placas, placa de Nazca y la placa del Pacífico, separación de placas. Entre la placa sudamericana y la placa de Nazca, convergencia de placas, subducción. En esta zona hay autodestrucción. En cambio, cuando se separan dos placas, hay ascenso de magma, formación de dorsales. Entre la placa africana y la placa sudamericana, separación de placas, ascenso de magma, solidificación, formación de volcanes, formación de rocas de reciente formación, denominadas dorsales. ¿Dónde encontramos dorsales? En una divergencia de placas tectónicas. Bien. Mira, dice, hay 3 límites de placas tectónicas: choque de placas, base convergente, destructivo
¿Cuál de las placas se autodestruye? La placa de mayor densidad. Esa zona sísmica se denomina plano de Benioff. ¿Qué es plano de Benioff? Es zona donde ocurren sismos. Plano de Benioff. Y solamente existe en una zona de convergencia de placas tectónicas. Momento, por favor. Un momento. Se borró. Ya. Ahora sí. ¿Dónde está? Ya. Muy bien, chicos. El destructivo. Es la zona donde las placas se aproximan y se empujan provocando destrucción. Se autodestruye la placa oceánica. Cuando una placa oceánica se aproxima a una continental, esta subduce. Conclusión, esta es pregunta. Subducción. Ejemplo, la placa de Nazca con la placa sudamericana. Si las dos placas colisionan, son continentales. Si son placas continentales, son placas de menor densidad. La placa indoaustraliana con la placa euroasiática. Son placas continentales. Y a consecuencia de la colisión de dos placas continentales, hace un momento dijimos, una placa continental es de menor densidad. Y si dos placas de menor densidad colisionan, respuesta chicos, ¿qué nombre tiene ese lugar? Si donde una placa se autodestruye, se llama subducción, y si hay dos placas continentales de igual densidad, ninguna de las placas se hunde hacia la asterósfera, se denomina obducción. Ejemplo, el pico más alto del mundo, donde se encuentra el Himalaya, es consecuencia de obducción. Obducción es cuando una placa, dos placas colisionan, pero de igual densidad. No hay autodestrucción, no existen fosas marinas, pero se ha formado el pico más alto del planeta, que es el Everest. El Everest, su origen es por obducción. ¿Ya? Me gana el tiempo, ese es el problema. A ver, constructivo. ¿Qué dije? Cuando dos placas divergen, cuando dos placas se separan, por ejemplo esta placa, una placa diverge, hay ascenso de magma, y al ascender magma se enfría, dando origen a cordilleras de origen volcánico, y estas cordilleras de origen volcánico se llama dorsal. Dorsal. ¿Ya? Pregunta para el examen. Divergencia de placas, un borde constructivo, formación de dorsales, de rocas de reciente formación. Hay crecimiento del fondo oceánico. Mira lo que dice, nueva litósfera. Se genera nueva litósfera. ¿Ya? El Valle de Rift, en África. En ese caso, África se está fragmentando. En este momento, algunos expertos dicen dentro de 50 millones de años, África se habrá separado en dos bloques. A ese lo denominamos el Valle de Rift. Ya el profesor de Historia Universal plantea que en el Valle de Rift es cuna de la humanidad. El Homo habilis, el Homo erectus, los restos fósiles se han encontrado en el Rift Valley o en el Valle de Rift, ya en el continente africano. Aquí en el borde divergente hay construcción de corteza. Falla transformante, no hay destrucción ni construcción, pero es zona donde ocurren movimientos sísmicos, ¿ya? La falla de San Andrés, por ejemplo. Vulcanismo, diastrofismo y vulcanismo son geodinámica interna. Vulcanismo es, hace un momento dije, por ejemplo, esto se llama astenósfera, y esto sería la corteza la corteza terrestre. Wow, corteza terrestre. ¿Ya? Cuando se separan las placas tectónicas,
divergencia. En una zona de divergencia formamos dorsales. Dorsales. ¿Qué es una dorsal? Es una cordillera de origen volcánico que se ubica en límite donde las placas tectónicas se encuentran en separación. ¿Ya? Esa es una dorsal. La dorsal mesoatlántica, que es la cordillera de mayor longitud que se encuentra en el Océano Atlántico. ¿Ya? Divergente. En zona de convergencia, la placa de mayor densidad se hunde, pero cuando decimos, si esto está repleto de agua, incorporamos materia, y al incorporar materia, va a ocurrir desborde, expulsión. Vamos a suponer que esto es una piscina. Nos lanzamos 10 personas, vamos a expulsar agua. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Por lo tanto, si una placa colisiona con otra placa y se hunde, vamos a suponer, colisión se hunde, pero en esta zona hay magma y esta roca que se hunde y se incorpora hacia astenósfera, el exceso se abre paso por grietas y fisuras, ¿no? Grietas y fisuras, dando origen a conos volcánicos, pero en la parte continental. A eso se llama zona de convergencia. Tenemos el volcán Pichu Picchu, Chachani en el Perú, es por convergencia de placas tectónicas. En zona de subducción, en la parte continental, hay zonas volcánicas por colisión de placas tectónicas. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio, el exceso se abre por grietas y fisuras y generando ascenso de magma, dando origen a volcanes continentales. Ejemplo, el volcán Misti, el volcán Chachani, ¿no? en el sur del país. Tipo de vulcanismo. Cuando el magma se queda se enfría en la estructura interna, vulcanismo intrusivo o plutónico. ¿Ya? Se queda en la parte interior. Ahí, no hubo ascenso. Por ejemplo, si el magma se enfrió horizontalmente, así, vamos a borrar, horizontalmente. Hay un desplazamiento, enfriamiento lento de magma, chill. ¿De acuerdo? En cambio, el magma está a punto de erupcionar, pero no hubo suficiente presión, la colita. Y si hay ascenso de magma, atravesó diferentes estratos rocosos, dique. Lopolito. En otras palabras, en esta zona existe formación de rocas ígneas, intrusivas. Rocas ígneas intrusivas. Una característica de rocas ígneas intrusivas es que el magma se enfrió lentamente, tiene cristales desarrollados. Las rocas contienen cristales desarrollados. Ejemplo, el granito. De ahí viene granito. Van a recordar, granito. Cristales desarrollados. En cambio, esta zona predomina 1700 grados Celsius y entra en contacto con -3 o 3 grados o 10 grados o 17 grados, el magma experimenta un enfriamiento acelerado. Entonces, en zona de expulsión de lava, dan origen a simplemente rocas ígneas extrusivas o volcánicas. ¿Ya? Volcánicas. Muy bien, volcánicas.
Ejemplo, fuentes termales, geyser, dorsales, es ejemplo de vulcanismo extrusivo. ¿Ya? Ejemplo, el basalto. Basalto. O piedra pómez. Y si la temperatura, voy a suponer, solamente voy a pensar que para relacionar con las culturas preincas, voy a suponer que tenemos una temperatura de menos 3 grados, menos 3 grados Celsius. Menos 3 grados Celsius. Ascendió, magma ascendió de 1700 grados Celsius. Entró en contacto con una temperatura en menos 3 grados, enfriamiento acelerado. A consecuencia del enfriamiento acelerado, se formó una roca volcánica conocida con el nombre de obsidiana. Y la obsidiana fue utilizada para realizar Profe, su audio. Profesor, no se le escucha. Profe, no se escucha. Profe, no se le escucha. No, profe, no se escucha. No se le escucha todavía. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, Sí, Ahora profe, sí. ahora sí se escucha. Sí, ¿Ahora se escucha? Ya. sí. Ya. Listo, listo. Gracias, chicos. Wow. Ya. Muy bien, chicos. Actividad volcánica efusiva. Simplemente nuestro país es
Es altamente volcánico. ¿Por qué? Porque estamos en una zona de colisión de placas tectónicas. Nada más. Por ejemplo, peligros directos, peligros volcánicos, colada de lava, flujo de roca fundida, flujos piroclásticos, en otras Profe. palabras, piroclástico, así. Me olvidó Emiten, piroclástico es simplemente botan cenizas, lava, se llama piroclástico, ¿ya? Proyectiles balísticos, bolas de roca y escombros, lajares, flujo de lodo volcánico que se combina con material superficial, deslizamiento de tierra. Muy bien, actualmente 7 volcanes activos en el Perú, Sabancay, Amis, Tubinas, Profesor, Huaynaputina. ahora no se le ve su pantalla. ¿No se ve? No, Está profesor. No está Un ratito, por favor. A ver, ¿se ve? No, Nada, profesor. No, Un profe, no ratito, está por compartiendo. profe, creo que... Hoy estás piña, profe. Profesor, mejor acceda Estoy- desde su teléfono. ¿De mi teléfono? Sí, mejor, porque si no va a haber problema. Sí, sí, un ratito, por favor. ¿Dónde está el audio? Se supone que si está el audio, ¿por qué no estoy compartiendo? Escucho. A ver. Si escucho el audio, es porque estoy proyectando. A ver, vamos. Sí, sí, le escucha usted, pero no se ve su pantalla, profesor. Ya, vamos a compartir un ratito, por favor. Ya. ¿Ahora? Ahora sí, Sí. por fin. Gracias. Estamos mal. Ya. Esto es pregunta, por favor. El estudio de nuestro planeta es estudiando las ondas sísmicas. Hipo es el lugar donde se originó el sismo, donde se libera energía. En el hipocentro, chicos, nacen las ondas P y las ondas S. Las ondas S transversales, las ondas P longitudinales. La onda P es la onda que llega primero al epicentro o el punto más cercano al hipocentro, porque tiene mayor velocidad. Y las ondas S son así, transversales. Las ondas S y las ondas P tienen su origen en el hipocentro. ¿Qué ondas nacen en el hipocentro? Ondas P y ondas S. Y el punto más cercano es epicentro. Epicentro es el punto más cercano. Y en el epicentro nacen ondas L. Profesor, ahora no se le escucha, pucha. Chicos, ¿se escucha? Sí, profe. Sí, se le Profe, escucha, se le profe. escucha. Listo, Sí, gracias. profesor. Estoy mal esta semana. Debo... Ya. A ver, tomemos aire. Yo ya estoy molesto porque nunca me ha pasado eso. Hipocentro, chicos, es pregunta. Aquí en el hipocentro, que es zona donde se liberó energía, nacen dos ondas. Ondas P, que tiene mayor velocidad, atraviesan todos los estados de la materia, y ondas S, que no atraviesa líquidos. Por la información de ondas S, sabemos que el núcleo externo se encuentra en estado líquido. En el epicentro nacen ondas L y ondas R, ondas Rayleigh y ondas Love. ¿Dónde nacen? En el epicentro. Una onda RL, por ejemplo, esta es la Panamericana, y resulta que con la intervención de las ondas L, la Panamericana se fragmentó, se partió en dos partes, la Panamericana. En cambio, ondas R
vertical, horizontal, vertical, horizontal. Pregunto, ¿cuál de las dos ondas es la más destructiva? ¿Ondas Rayleigh o ondas L? ¿Cuál sería la respuesta, chicos? ¿Cuál es la onda más destructiva? La Rayleigh. Correcto. Onda R, Rayleigh. Y la segunda onda más destructiva, onda L, Love. ¿Ya? Las ondas más destructivas nacen en el epicentro. El lugar más afectado por un movimiento sísmico es el epicentro. Epicentro, ¿dónde fue el epicentro? A 100 kilómetros de tal punto. Ese es el punto de mayor grado de destrucción. El CIME del 2007 sentimos en Lima, pero en Ica fue de mayor intensidad. Ahí se manifestó ondas R y ondas L. ¿Ya? Muy bien. Vamos. Seguimos. Ondas P tiene mayor velocidad, atraviesan todos los estados de la materia, y ondas S atraviesan sólidos y semisólidos. ¿Ya? Ondas superficiales son las ondas más destructivas, que son ondas Love y Rayleigh. Nacen en el epicentro. Sismógrafo, en este momento que estamos explicando, está ocurriendo un movimiento sísmico, pero de menor intensidad. Cuando era estudiante, solamente conocíamos ondas, simplemente ondas Richter, las ondas Richter. Ahora se conoce como magnitud. Magnitud es liberación de energía. Siempre magnitud es liberación de energía. En cambio, el grado de destrucción, ojo, el grado de destrucción, Mercalli. Cuando decimos magnitud es energía, ¿ya? Originalmente corresponde a la escala de Richter. Mide la energía, mira, mide la energía que se libera en hipocentro o foco. Muy bien. Permite medir sismos hasta 6,9 grados. Nada más. Magnitud local. Ya el Instituto Geofísico del Perú no dice ya si es de Mercalli o es magnitud momento local. Solamente dice magnitud. Cuando escuche la palabra magnitud, están analizando la liberación de energía. Pero si dice Mercalli, es el grado de destrucción. Permite medir la intensidad. Permite medir los daños. ¿De acuerdo? Va de 0 a 12. Daños. Nada más. Magnitud momento es liberación de energía total. Total. Conociendo su geometría, su profundidad, el tipo de roca, la escala sísmica más empleada para medir energía se denomina magnitud de momento. Energía total, pero a partir del epicentro. ¿De acuerdo? Para no complicarnos, los ingenieros del Instituto Geofísico del Perú solamente dice magnitud, pero la palabra magnitud se refiere a energía liberada a partir del hipocentro. En cambio, Mercalli, daños, por favor, daños. Eso sería la explicación más precisa. Terremotos. Aquí está terremoto. Mira, a ver. El terremoto de Valdivia ocurrió en 1960. 9,5. Una destrucción total. El terremoto de Alaska en 64. 9,2. Terremoto de Valdivia es de mayor magnitud, energía. Y intensidad es destrucción. ¿Ya? Muy bien, en Indonesia, 2004, era sí, 2004, fue de magnitud 9,1. Una turista, no turista, sino una modelo, simplemente paseaba por las playas de Indonesia y contempló que las aves volaban. Y uno sacaron su cámara para tomar fotos, qué emocionante, y los primates se desplazaban de árbol en árbol, qué emocionante, era zona turística. Pero esos animales perciben las ondas que nosotros no podemos percibir. Y después el agua retrocede y luego viene un tsunami. Él estaba con su novio, ella se salvó
su novio murió y cuenta su experiencia. ¿Ya? Entonces, estos son terremotos de mayor magnitud, mayor energía liberada a nivel mundial. ¿Ya? El Pisco del 2007, cuando consulté a algunos chicos, ¿qué cosa es tsunami? Y respondes, tsunami es maremoto, quiere decir que el epicentro sube en el mar. Por eso cuando decimos, el epicentro es un punto del mar. Debemos prepararnos para un tsunami, ¿no? Y tsunami son olas de 10, 20, hasta 30 metros de altitud. Olas de mayor altura, como consecuencia de un maremoto, ¿ya? Las olas, mira, como decía, las olas cuando ocurre un tsunami, un sismo, retrocede y luego viene una ola de hasta 30 metros y arrasa con todo. Punto más en nuestro país. Foco es epicentro, hipocentro. Foco es hipocentro. Chimbote, 30 kilómetros de profundidad, de Pisco, 39 kilómetros de profundidad, epicentro, el lugar donde llegan las ondas P y las ondas S, ¿ya? Magnitud, en la década del 70, cuando tenía 2 años, decíamos escala Richter, no conocíamos todavía el término magnitud local, ¿de acuerdo? El de Pisco ya es magnitud, momento, 7,9, intensidad es grado de destrucción entre 7 y 8, grado de destrucción, los daños, y de Pisco 7, ¿de acuerdo? Impacto 67.000 víctimas y 597 víctimas en sismo de Pisco. Por eso nuestro país es altamente sísmico. Cuando las entidades convoquen un simulacro, debemos participar. La clave número 1 es casa. 2, casa. La casa. 3, dado, y 4, enano. 4 enano. Educación cívica, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos somos Homo sapiens, dijimos. En la tercera asamblea de la ONU, 10 de diciembre del año 48, porque la ONU se creó en el 45, después de la Segunda Guerra Mundial, en la tercera Asamblea General de la ONU, en la ciudad de París, se declaró la universalidad de los derechos humanos. Esta declaración tiene 30 artículos y contiene derechos de primera generación y de segunda generación. ¿Ya? Todos nacemos libres. Eso es lo que tenemos que defender. Todos nacemos libres e iguales. Todo el mundo tiene derecho a estos derechos y libertad. Todo el mundo, porque todos somos Homo sapiens. No hay raza, dijimos en clase. El racismo es creación cultural. El derecho a la vida, libertad y a la seguridad de su persona. Nadie será sometido a la esclavitud. En teoría es bonito, pero en la práctica hay mujeres, niños que sufren este tipo de esclavitud. Hay trata de personas. Nadie será sometido a tortura, pero cuando hay un enemigo político se detiene y se tortura. Vemos en la realidad. Todo ser humano tiene derecho a una personalidad jurídica. Todos somos figurantes de la ley, por lo menos en teoría, pero sabemos que en la práctica, quien tiene la razón, entre comillas, es el que tiene poder económico o influencias políticas. Pero estos son los 30 artículos de la declaración. Bien, Carta Internacional de Derechos Humanos. Ojo, la declaración, chicos, esta declaración universal es facultativo, es voluntarioso. En ningún artículo dice es vinculante. El Estado que firmó esta declaración debe hacer cumplir en su país. No dice, no hay. Entonces, ningún Estado está obligado de hacer cumplir. Y para hacer cumplir, pregunto para el examen, para hacer cumplir, se firmaron pactos internacionales, derechos económicos, sociales y culturales, segunda generación, derechos civiles y políticos, primera generación. El país que firmó los pactos internacionales
de color amarillo están obligados para ejecutar en su jurisdicción, en su espacio territorial, los 30 artículos. En cambio, la declaración es voluntarioso. ¿Ya? Voluntarioso. La declaración, ¿dónde fue? 10 de diciembre del 48 en la ciudad de París. Contiene derechos de primera generación y segunda generación. En nuestro país, mira, en el 59, el Perú aprobó la declaración el 9 de diciembre del 59, ¿correcto? Y, ojo, pregunta que hemos formulado, el primer artículo de cada pacto, esto es primera generación, esto es segunda generación, el primer artículo de cada pacto contiene derechos ¿de qué? Mira, dice, cada pacto internacional afirma que todos los pueblos tienen derecho a la libre autodeterminación, derecho a vivir en paz, derecho a vivir en un medio ambiente sano, derecho a la libre autodeterminación, son derechos de tercera generación. ¿Dónde está inmerso un derecho de tercera generación? Y respondes, en el primer artículo de cada pacto internacional. Reconoce los derechos económicos, en otras palabras, cuando se firmó el Pacto de Derechos Civiles y Económicos, en el 1966 y entró en vigor en el 76. Se firma en el 66, entra en vigor en el 1976. Entonces, el país que firmó los pactos internacionales está obligado a, está obligado a ejecutar en su jurisdicción. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Corte Internacional de Justicia, Corte Internacional, Corte. ¿Qué cosa es Corte Internacional? Primero, Corte está conformado por jueces. Internacional es el Poder Judicial de la ONU. Ya está. El Poder Judicial de la ONU. Los miembros de la ONU, los Estados miembros de la ONU, cuando entran en contradicción, se supone que la ONU busca la paz. Entonces, los jueces de la Corte van a determinar, solucionar esas controversias. Ejemplo, entre Perú y Chile. Chile-Perú, una controversia, y la Corte dictó una sentencia favorable a nuestra patria. O el conflicto entre Chile-Bolivia. La Corte dijo, no hay controversia. O el conflicto entre Colombia y Nicaragua. Entonces, problemas entre estados será resuelto en la Corte Internacional de Justicia. Es el Poder Judicial de las Naciones Unidas, órgano judicial, encargada conforme al derecho internacional, resuelve controversias, antagonismo entre estados, para evitar conflictos, ¿de acuerdo? Dice La Haya, e incluye a todas las naciones. ¿Dónde se encuentra la Corte? En La Haya. ¿Y dónde se encuentra en La Haya? En los Países Bajos, lo que conocíamos antes como Holanda, ¿sí? Característica, objetivo principal es lograr arreglo de las controversias entre estados. Una persona entra en contradicción con otra persona. ¿Puede ir a la Corte Internacional? No. Solamente los estados. Está integrado por 15 magistrados, elegido por el Consejo de Seguridad. El peso pesado de la ONU es el Consejo de Seguridad. Los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial conforman su asiento es permanente. Ejemplo, Rusia, China, Estados Unidos y el Reino Unido, Francia tienen asiento permanente, y 10 países que son elegidos por un periodo de 2 años. En total están integrados por 15 estados, el Consejo de Seguridad, pero 5 tienen poder de decisión, ¿ya? Ninguna persona individual puede recurrir a la Corte, correcto. Solamente los estados en controversia. El expresidente, un sanmarquino, expresidente de la República, fue presidente de la Corte, el doctor José Luis Bustamante Rivero, integró la Corte de Justicia entre el 60 y el 72.
Corte Penal Internacional. Es un tribunal de última instancia para el enjuiciamiento de crímenes internacionales como el genocidio, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad. En ese momento hace una guerra entre Rusia y Ucrania. Si ahí se cometen, se debe respetar la ley de la guerra. Si el soldado se rinde, se debe respetar su vida. Pero si se aniquila, todo está firmado, tarde o temprano serán juzgados por crímenes de lesa humanidad o por genocidio. Corte Penal Internacional. Hasta en guerra siempre hay reglas. Dijimos en clase, tenemos problemas. Poder Judicial. Aquí está la Corte Suprema, Juzgado de Paz, Juzgado de Paz Letrado, Juzgados Especializados, Corte Superior y la Corte Suprema. Un caso se inició en un juez especializado. Por ejemplo, un habeas corpus. El juez constitucional dijo que no tengo la razón. Apelo, el juez superior no tengo la razón y ya no puedo apelar. Pido la opinión del Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional plantea que no tengo la razón, ya agoté internamente, pregunta para el examen, se agotó internamente, ahora, ¿a qué organismo debo elevar mi queja? Que mi derecho fundamental ha sido vulnerado. ¿Cuál es la respuesta, chicos? Vamos. ¿A quién debemos quejarnos? ¿A la comisión o a la corte? ¿Cuál sería la respuesta? Hemos agotado internamente. ¿La comisión? Comisión. ¿De acuerdo? No a la corte, cuidado. Comisión. Muy bien, un aplauso para ustedes. Ya puedo inferir que tienen saberes previos. ¿Ya? Comisión. La comisión tiene función promover la observancia, que no se vulneren los derechos protegidos por el Pacto de San José. Estimular la conciencia de los derechos humanos en lo... Oye, ¿y por qué queremos salirnos de la Corte? Oye, todos los derechos fundamentales están protegidos por la Corte, pero algunos partidos y algunos congresistas promueven para salirnos de la Corte. ¿Ya? Cualquier persona, tú, yo, cualquier persona, o grupo de personas, o entidad no gubernamental, ONG, legalmente reconocida en uno o más estados miembros de la organización, puede presentar a la comisión peticiones. Puede presentar personas. Mi abogado puede elevar mi queja a la comisión. Y la sede de la comisión se encuentra en Washington, D.C., que es Estados Unidos. Está integrado por 7 miembros elegidos por la Asamblea General de la OEA. Pero si la comisión dice un derecho protegido por el Pacto de San José, ha sido vulnerado por el Estado A o por el Estado B, miembro de la OEA, y no hace caso a las recomendaciones de la comisión, pregunta para el examen, los miembros de la comisión elevan todo el expediente a la Corte. La Corte ya no está conformada por jueces, ¿ya? Jueces. Es el Poder Judicial de la OEA. Ejerce función jurisdiccional. Atiende consulta de los Estados miembros. Solo los Estados parte y la comisión tienen derecho a someter un caso. Esto podría ser pregunta. Solamente los Estados miembros, de acuerdo de la Corte, porque no todos los países de la OEA forman parte de la Corte, Perú es parte de la comisión y es parte de la Corte. Pero el gobierno actual, de anterior, pues plantean que nos retiremos de la Corte. La Corte protege los derechos fundamentales. Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso de violación de derechos humanos, es necesario que sean agotados los procedimientos en la comisión. Entonces, si internamente agoté en el Tribunal Constitucional, no puedo ir directamente a la Corte. Previamente, el caso será visto por los integrantes de la comisión.
El fallo de la Corte es definitivo e inapelable. No se puede apelar. ¿Ya? Está compuesta por 7 jueces, su mandato es de 6 años, pero pueden ser reelegidos una sola vez. Su sede se encuentra en Costa Rica, en San José. La Corte sede San José, la Comisión Washington, D.C. ¿Ya? Muy bien. Correcto. Carta Democrática. Voy a recordar. Ustedes todavía aún de repente no nacían. 11 de septiembre, Torres Gemelas, Al Qaeda. 2001, ya estamos en el cambio. Anterior 2001, en 1999, 98, estuvo en el poder el ingeniero Fujimori. En el poder. Llega al poder mediante elección popular, votó el APRA a la izquierda, dijo no al shock, aplicó al shock, después se reeligió por tercera vez. Entonces los países dijeron no queremos gobiernos autocráticos. Si se elige debe ser por un periodo de 5 años, pero no se puede manipular la Constitución. Los pueblos, dice, los pueblos de América, los miembros del Estado miembro de la OEA, apuestan por la, ¿qué cosa? Por la democracia. En lo político, los gobernantes de cada país quieren la democracia, no gobiernos autocráticos, dictatoriales, no. En el histórico recoge los aportes de la Carta de la OEA, en lo histórico. En lo sociológico, los pueblos de América dicen sí a la democracia, no a la dictadura. En lo jurídico, chicos, siempre las normas van de menor a mayor. Dice. Fue extendida como herramienta de actualización e interpretación de la Carta Fundacional de la OEA dentro del espíritu de desarrollo progresivo. O sea, esto, la Carta es, en América, ¿qué es lo que deseamos? Dictadura, democracia, un gobiernos autocráticos, y la respuesta que debe marcar es la democracia. Mal o bien, la democracia. ¿Ya? Organismos que promueven la protección de los derechos humanos, ¿de acuerdo? La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos tiene un asiento en la OEA, tiene un asiento en la ONU, y protegen los derechos humanos en el espacio peruano. Este organismo está integrado por 82 organizaciones, y algunos de los componentes, por ejemplo, Asociación Pro Derechos Humanos, pero algunos dicen, no, defiende solamente a los izquierdistas. No, defiende a todos, no ve el color de su filiación política. ¿Ya? Asociación Negra Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Cuando era estudiante, teníamos compañeros de afroperuanos, por ejemplo, un tipo de discriminación que ya son las 12, ya no piensan. ¿Cómo que no piensan? Pero esa era la cultura. Entonces hay un organismo que defiende los derechos que tienen los afroperuanos. Amnistía Internacional, sección peruana, ingresa penales para que no se vulneren los derechos de los detenidos. Movimiento Manuela Ramos, movimiento feminista, lucha por los derechos de las mujeres. ¿Chicos? Muy bien. Y la clave es casita número 1, casa. Número 2, avión. Y número 3, bueno. Y número 4, bueno. Y entonces nos vemos la próxima clase, chicos. Disculpen por este momento de que falló el micrófono, etcétera, etcétera. No volverá a ocurrir. Ese es mi compromiso. Listo, hasta la próxima clase. Uy, profe, fue un reto. Hasta la próxima, profe. Buenas noches, cuídese. Nos vemos, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Ahora, ¿cómo salgo? Buenas noches, profe. Listo, chicos, nos vemos.